El futuro de la ciudad y el departamento se verá reflejado en las elecciones locales y regionales. Teleantioquia presenta especial sobre partidos políticos. Elecciones 2011. Tu voto decide. Teleantioquia. Pasión por lo nuestro. Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este espacio que Teleantioquia ha pensado para ustedes, para ofrecerse como un momento de reflexión, de análisis en torno a temas que son fundamentales en este proceso electoral que se avecina y en el cual, óiganlo muy bien, todos nosotros como electores somos protagonistas, como lo hemos venido insistiendo en Teleantioquia. Tu voto decide y hay que hacer valer esa elección. Hoy el tema que nos convoca es el de partidos políticos. ¿Cuál es su importancia, su trascendencia, su historia, su evolución? ¿Y por qué es tan fundamental para un sistema democrático entablar esa relación entre las diferentes opciones e ideologías políticas? Nos acompañan tres profesores expertos, cada uno en su área, todos relacionados con el tema de las ciencias políticas, a quienes les agradecemos muy especialmente por habernos acompañado en este primer especial. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. Empecemos entonces por las damas. Ella es la profesora Gladys Acosta, docente e investigadora de la Universidad de Medellín. Además ha liderado un trabajo muy importante que tiene que ver con las redes sociales, que ha sido un fenómeno que ha marcado diferencia indiscutiblemente en cuanto a procesos políticos se refiere. Profesora Gladys, bienvenida. Muchas gracias. Estamos también con Juan Carlos Arenas, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, muy recorrido en estas lides de los programas televisivos para hablar de todos estos temas. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, esperamos conversar claro rico sobre sí. este tema. Esperemos convencer a muchos, ¿cierto? Sí, también. Y quien sí nos va a convencer con su estilo muy particular de hablar sobre todos estos temas es el profesor Raúl Botero, fundador del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y un gran conocedor de toda esa historia y la evolución que han tenido los partidos políticos en nuestro país. Profesor Raúl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va esa facultad? Vamos bien, con los problemas obvios que tiene toda institución universitaria, sobre todo en una universidad como la Nacional, que es una universidad laica, pluralista, democrática. Tenemos problemas, pero vamos bien. Vamos bien. Y empecemos bien, empecemos por algo fundamental, Juan Carlos. ¿Por qué es tan importante la existencia de partidos políticos? Porque una democracia no existe si no tiene esa posibilidad de disidencias. Yo creo que hay una manera de explicar la importancia y tiene que ver con el hecho de que la democracia necesita intermediarios y necesita intermediarios que logren aglutinar ideas o, como decimos en un lenguaje un poco más especializado, agregar preferencias. Es decir, es muy difícil que en un sistema de competencia democrática todo el mundo quede representado por igual o cada uno pueda poner sus puntos de vista de manera aislada. Entonces, la tarea de los partidos, con sus plataformas, con sus grupos organizativos, etcétera, es agregar preferencias y traducir ese aglutinar de esas preferencias, llevarlas al escenario político donde se escogen los gobernantes y donde se decide también sobre las políticas, ¿no? Es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de democracia no solo nos estamos refiriendo a ese proceso político de las elecciones, no porque elijamos popularmente a nuestros gobernantes podemos decir que ya existe un sistema democrático. De alguna manera, profesor Botero, ese sustento ideológico es definitivo para decir que existe un sistema realmente democrático. A ver, sobre la democracia hay muchas y variadas concepciones. Yo personalmente me atrevería a defender una, que es la democracia como el derecho a la discrepancia, como el derecho a la diferencia, ¿sí? ¿Eso qué implica? Implica que en el escenario político, en el contexto político, van a aparecer distintos grupos, cada uno de ellos con unos intereses, cada uno de ellos con unos propósitos, y entonces es importante que, por ejemplo, instituciones como los partidos políticos puedan canalizar
esos intereses, puedan expresarlos en la medida en que, por ejemplo, todas esas prácticas, la práctica electoral es una de ellas, como tú lo acabaste de decir, pero hay otras cosas, hay muchas otras cosas, hay muchas formas de relación, hay muchas formas de conectar a esos grupos sociales entre sí, y entonces todo eso es lo que hace, o todo eso es lo que permite que las prácticas políticas puedan ser entendidas como prácticas discursivas, es decir, como acciones o conjuntos de acciones relacionadas entre sí que expresan intereses ideológicos. ¿Cuál ha sido el origen de los partidos políticos en Colombia? Lo que hemos conocido, sobre todo, ha sido una historia de tradición bipartidista que luego se modificó, pero más adelante vamos a entrar un poco en esos detalles, pero el origen de los partidos en Colombia. A mediados del siglo XIX, más concretamente entre 1848 y 1849, aparecen los dos partidos tradicionales. ¿A qué responden esos dos partidos tradicionales? Responden a intereses de unos grupos. Por ejemplo, el Partido Liberal representa los intereses de los comerciantes, especialmente los comerciantes de la costa atlántica, y grupos de artesanos, grupos de intelectuales, bueno, algunos grupos ciudadanos, algunos grupos urbanos. En ese momento no hay clase obrera, o sea que ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador pueden aspirar a representar algo que no existe. Pero ¿qué hay tras de eso? Yo creo que lo importante, más allá de lo anecdótico, de que existe el Partido Liberal y el Partido Conservador, es mirar los dos proyectos de país que existen en ese momento. Uno es un proyecto laico, que intenta modernizar la sociedad colombiana, intenta adaptar esa sociedad colombiana al contexto global, al contexto europeo. Y entonces, por ejemplo, insisten muchísimo en el tema del mercado. Ellos tenían un propósito, entre muchos otros, y era convertir la tierra en una mercancía. ¿Por qué? Porque la tierra se heredaba, porque la tierra no se explotaba, sino que se tenía ahí como una posibilidad de tener una renta por el solo hecho de ser propietario. Y entonces todos estos grupos sociales, los comerciantes, como te digo, los artesanos, pero básicamente los comerciantes, están interesados en que la lógica del mercado sea una lógica que se imponga o que se traduzca, que se convierta en términos políticos. Y por otro lado está el proyecto conservador, que es un proyecto confesional, que encuentra su apoyo en los terratenientes y en la Iglesia Católica, y que aspira, como dice el profesor José Fernando Ocampo, a crear una especie de socialismo cristiano, en donde no hablamos de sociedad, no hablamos de ciudadanos, sino que hablamos de comunidad de hermanos. Eso es una concepción absolutamente específica, muy concreta, y que se diferencia cualitativamente de una manera sustancial del proyecto liberal. Entonces, ahí arrancan, ¿sí? Ezequiel Rojas, el Partido Liberal, y Mariano Espina Rodríguez con el Partido Conservador. Y evidentemente había un sustento político ahí muy fuerte, un sustento ideológico que dio origen justamente pues a esas dos tendencias. Pero Juan, ¿qué ha pasado con esa evolución? Porque vemos que ahora es poco el sustento ideológico que hay en los partidos, si bien hay muchos movimientos y muchas tendencias, mucha gente que dice ser conservadora, pero en realidad actúa de la manera más liberal y lo contrario. ¿Qué ha pasado entonces? Yo creo que la política colombiana se parece en eso mucho a la política del resto del mundo. Es decir, el nivel de desideologización de los partidos no es un fenómeno exclusivamente colombiano. De hecho, parte de los teóricos de la disciplina, pues de la gente que ha hecho alguna teoría sobre partidos, indicó para la década de los 60 la existencia de un tipo de partido que ya no era tan ideológico,
sino que le apuntaba más bien a hacer propuestas para captar el mayor número de votos. Es decir, no era un partido estructurado para captar el apoyo de un solo sector de la población, obreros, campesinos, sector de creyentes, etcétera, sino que era más bien un partido que hacía una plataforma política bregando a captar todo el apoyo posible en un contexto de desideologización creciente también de la sociedad. Entonces, lo que ha pasado recientemente es una expresión de esa, digamos, de la estrategia de los partidos y de la estrategia de sus miembros, más que por promover grandes núcleos de ideas, por promover algunos programas o algunos proyectos específicos, y por captar el voto, digamos, libre, no adscrito, que tienen en general los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que uno también tendría que aclarar que los partidos siguen de manera un poco difusa, pero siguen portando ideologías. Y uno, incluso en el escenario colombiano, a pesar de que a veces los políticos no son del todo consistentes, uno puede identificar posturas políticas de derecha, posturas políticas de izquierda y posturas políticas de centro, algunos proyectos políticos que están un poco ubicados en la socialdemocracia o en el centro político, que defendido por organizaciones partidistas como las que hay ahora. El tema es que esas ideologías no constituyen siempre el centro de la organización partidista y sobre todo no constituyen la manera en que la gente identifica a esos líderes. Digamos, ahí hay un problema como entre si portan ideología, uno tiene que decir sí, porque usted puede escuchar a conservadores, digamos, que defienden ideologías absolutamente conservadores en torno al problema del aborto, en torno al problema de la seguridad, etcétera. Y lo mismo gente muy ubicada en la izquierda que defiende otras posiciones alrededor de esos temas. Pero la gente no suele tampoco tomarse mucho la tarea de hacer esas distinciones. Entonces en la gente también tiene menos acogida la idea de que alguien se postule como de izquierda, por ejemplo, o que alguien se postule de derecha. Más bien defienden otras cosas para identificar lo que les gusta de la política. Hay una falta de conexión ahí, Gladys. Me parece importante, a propósito de lo que plantea el compañero, mantener, pues, o plantear la idea según la cual los partidos políticos incluso pueden que no resulten muy convincentes para quienes defienden estrategias neoliberales. En ese sentido, la discusión entre izquierdas y derechas, que es una discusión eminentemente política, ha sido desplazada por registros más de tipo moral. Podemos ver entonces en el marco, por ejemplo, de nuestros políticos, el asunto de lo bueno, lo malo, ¿sí? E incluso la negación, recuerdo por ejemplo en el discurso del expresidente Álvaro Uribe, esa negación permanente e insistente en que no habían izquierdas y no habían derechas, o sea que esa era una discusión ya clausurada. Entonces, digamos que incluso todos estos que promueven las democracias participativas, el asunto de los estados de opinión, ¿sí? En última instancia les interesa poco las vías políticas y prefieren entonces el acercamiento directo al pueblo en un acto más bien, digamos, de líderes carismáticos y que van fortaleciendo un cierto personalismo más allá de fortalecer los partidos políticos, al contrario, los debilitan. Más adelante vamos a hablar también de eso, profesor, pero antes quiero que veamos la opinión de la gente en la calle. Quisimos preguntarles, ¿creen en los partidos políticos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a ver qué nos dice. Pues en realidad no, porque siempre prometen y prometen y prometen y nunca se comprometen con el pueblo. Creo en las ideologías, no en los partidos. No, porque no hay lealtad, no hay transparencia, no hay sinceridad. En ninguno, porque es que la mayoría no son sino promesas. No, porque son muy variables de acuerdo a las conveniencias de que tengan en el momento. No, porque a veces prometen mucho y no cumplen nada. Pues yo creo en los partidos políticos después de que los líderes gestionen bien lo que están haciendo y los proyectos que están realizando.
Muy poco, porque no creo sino en Dios nuestro Señor y es en el único que ese sí no falla jamás. Elecciones 2011. Tu voto decide. Teleantioquia. Pasión por lo nuestro. Rechazo, escepticismo, crítica, apatía. Gladys, aquí vimos estas opiniones, son reveladoras, pero en realidad es lo que uno espera encontrarse en la mayoría de la gente cuando uno habla de algún tema político. De inmediato la idea es no creo. ¿Qué fue lo que encontraste enseguida en el campo específico de las redes sociales, pero cómo lo ves, esa percepción general? A ver, indudablemente hay una desconfianza y una incredulidad que se expresa en la gente. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes, particularmente, que son quienes más, digamos, o de quienes más se sostiene que son apáticos y que tienen desafección por lo político, me parece que eso hay que relativizarlo, ¿sí? Es decir, ya ese enunciado es desmovilizador y además deviene también de una reducción de lo político, digamos, a lo político representativo. O sea, cuando estamos hablando de los partidos políticos, cuando estamos hablando de las contiendas electorales, estamos hablando de escenarios, por supuesto, de participación política, ¿sí? Pero lo político no se restringe a ello. O sea, lo político está también en otras esferas, en el marco de la cultura, en el marco de lo social, ¿sí? Hay otras formas de pensar lo político, hay otras formas de entenderlo, hay que ampliar ese sentido de lo político, sobre todo cuando la preocupación se orienta a pensar qué hacen los jóvenes en el marco de lo político. ¿Cuáles son sus modos de participar y de intervenir? Y aunque están en los partidos políticos también porque hay organizaciones que están vinculadas a los partidos políticos, las organizaciones de juventud partidaria, que por supuesto congregan a los jóvenes y donde muchas veces replican las formas de hacer política de los adultocentristas. Sin embargo, hay esferas, digamos, donde los jóvenes están poniendo su sello o empiezan por lo menos a vislumbrarse algunos asuntos, algunas modalidades de intervención y de participación que son promisorias. Es tiempo de hacer una pausa, pero es muy cortica, estamos muy encarretados con el tema, sabemos que ustedes también, así es que espérennos 2 minuticos y regresamos con este especial pedagógico sobre partidos políticos en Teleantioquia. En Colombia hemos pasado por diferentes etapas en cuanto a la definición y el número de partidos existentes. Un hito histórico importante sin duda fue la Constitución de 1991, en la cual la iniciativa fundamental fue la admisión del pluralismo, ofrecer oportunidades para crear un sistema multipartidista que favoreciera la participación de todas las opciones posibles. Esta intención, según los analistas, en principio fue muy loable, pero luego terminó por crear un problema quizás aún más grande que el que pretendió resolver. Veamos. La dinámica partidista en Colombia ha estado determinada por diferentes etapas históricas. La Constitución de 1991, que tuvo el propósito de garantizar pluralidad a través de un sistema multipartidista, fue determinante. Básicamente la Constitución y posteriormente la Ley 130 del 94 prácticamente igualan un partido o movimiento y disminuyen muchísimo el umbral de lo que implica ser partido político. Entonces se fija el umbral en 50.000 votos, es decir, cualquier grupo de ciudadanos, cualquier político, digamos que tuviera 50.000 votos o firmas, podía constituir un partido político. Una intención de pluralismo que, sin embargo, y según los analistas, derivó en un problema mayor del que pretendía resolver. Cuando uno habla, pues que hace 10 años Colombia, por las reformas que se adelantaron, llegó a tener 72 partidos políticos, creo que ahí se pierde precisamente esa conexión
de las personas con los partidos. Se convierten más bien grupos de representación de intereses muy pequeños, más que partidos, digamos, en una concepción amplia del término. Ante la necesidad de un cambio en este sistema de competencia política, las reformas de 2003 y 2009 introdujeron medidas fundamentales. El punto más crucial es que se sube el umbral, es decir, pasamos de 50.000 votos o firmas al 2% del umbral. Esto implica que un partido, para ser partido, pues requiere al menos, a partir de esta reforma, unos 250.000 votos. Este umbral incluso en la reforma política del 2009 se sube al 3%, o sea, ya estamos hablando de que un partido, para ser partido, empieza a requerir alrededor de 400.000 votos. Sin duda se ha avanzado, pero aún los partidos políticos representan uno de los retos más importantes para nuestro sistema democrático. Elecciones 2011. Tu voto decide. Teleantioquia. Pasión por lo nuestro. Bueno, profesores, podríamos decir que hemos avanzado, como lo veíamos en la nota, pero sin duda aún esa conexión entre partidos políticos y electores sigue siendo débil. No vemos que hay agendas específicas, programáticas para las alcaldías, las gobernaciones, desde esas ideologías y plataformas políticas. ¿Cuál es ese reto entonces fundamental que tienen ahora los partidos, Raúl? A ver, yo diría que eso de que hemos avanzado es muy relativo. Indudablemente las cosas han cambiado, indudablemente, pero en muchos aspectos nosotros seguimos siendo iguales o peores de lo que éramos hace 100 años. Yo voy a poner un ejemplo concreto. En todo el proyecto político que el expresidente Álvaro Uribe impulsó durante sus 2 periodos de gobierno, en el proyecto de la seguridad democrática, se habla del buen colombiano. Y si uno conoce la historia política de este país, sabe que durante el siglo XIX, durante la segunda mitad del siglo XIX, se habló del hombre virtuoso. Y el hombre virtuoso era, palabras más, palabras menos, un buen colombiano. ¿Y qué se entendía por buen colombiano o por hombre virtuoso? Un hombre que cumplía con la ley, que obedecía a las instituciones, que nunca se apartaba de los lineamientos que le daba el aparato educativo, o sea, un hombre obediente, en síntesis, un hombre obediente. Y hay otra cosa que yo creo que no ha cambiado y que de pronto incluso por todos estos procesos de masmediación, de tecnologías, etcétera, se ha enrarecido de una manera impresionante, y es las confusiones en torno a los argumentos políticos. Yo oigo con mucha frecuencia que la gente habla de no me convencieron o me convencieron. Eso desde el punto de vista, digámoslo, más o menos técnico de la argumentación política, eso no es exacto. A uno no lo convencen de nada. Uno tiene convicciones. A uno lo que pueden hacer con uno es persuadirlo de que algo es así o asá. ¿Y qué es persuadir? Pues en pocas palabras, ¿qué es persuadir? Es lograr que yo crea lo que el otro está creyendo. El expresidente Uribe alguna vez dijo 2 cosas que tienen que ver con retórica. Una es: yo no soy un retórico, yo soy un luchador de la política. Eso es lo más retórico que uno podría decir. Y lo otro es: en un país de opinión, lo importante es que nos crean. En última instancia es eso. ¿Qué se está jugando el político cuando hace prácticas políticas, independientemente del puesto que tenga allí? Es buscar que le crean, que la gente adhiera al proyecto político que él está proponiendo. Juan Carlos, ¿esas reformas políticas han estado bien encaminadas? ¿Qué falta por afinar ahí? Yo creo que Colombia ha ido pasando, digamos, saltando de reforma en reforma, y eso puede enviar una señal equívoca alrededor del sistema político, y de hecho mucho del desorden que hemos presenciado en los últimos años tiene que ver con esas modificaciones de la normatividad. Pero yo creo que los propios políticos han ido haciendo leyes, por ejemplo la reforma política del 2003 y la reforma política del 2009,
que yo creo que ni siquiera calculándolo muy bien en términos de sus intereses particulares han logrado tener efectos que son saludables. Por ejemplo, un poco como lo decía Santiago, la reducción, digamos, la reducción del número de partidos permite lograr una cosa que es muy importante en la democracia, y es que en la democracia, cuando hay un número muy alto, muy elevado de actores políticos participando en la contienda, la responsabilización es mucho más difícil. Es decir, si usted tiene 80 etiquetas, la responsabilidad política es muy difícil atribuírsela a cualquiera de ellos. Claro. Ellos en cada una de esas etiquetas esconden su responsabilidad. Mientras si usted tiene 4 o 5 organizaciones más o menos bien estructuradas, compitiendo por el poder, tendrá una probabilidad mayor de hacer que ellas, cuando actúan, sean fácilmente identificables. Entonces yo creo que la reforma política, tanto la del 2003 como la del 2009, contrajo un poco el sistema de partidos y le envió señales a los competidores, a los candidatos, una que es muy importante, y es que tenían que juntarse para poder competir. Esto tiene lados buenos y malos. Algunos dicen que por la vía de la constitución de listas únicas, pero con voto preferente, se continuaba la misma dispersión de la política al interior de las listas, pero yo creo que logra sumar y logra hacer que que se pierdan menos votos a la hora de representar un poco lo que los ciudadanos dicen en las urnas, y en todo caso creo yo que sí se ha perfilado un poco más claramente la dimensión política izquierda-derecha en el país. En este momento el país cuenta efectivamente con un partido de izquierda democrático, organizado, pues con problemas como todos los partidos, y tiene partidos en el centro también, digamos el polo un poco en la izquierda, en el centro el Partido Liberal, y más a la derecha el partido de la U, Cambio Radical, y el Partido Conservador. Y mal que bien, esas organizaciones van representando ideologías y proyectos políticos de nación. Lo que hay que hacer es lograr el encuentro entre esa pequeña reorganización que hemos hecho del sistema de partidos y los ciudadanos, que los ciudadanos todavía hoy no tienen, todavía no encuentran eco de sus preferencias adecuadamente en esa reorganización. Bueno, y hablar de política, por supuesto, también es hablar de emotividad, de esas conexiones sociales, y qué importante es ahí ese papel que está jugando la Internet, el Facebook, todo eso, profesora Gladys, en lo que usted es experta. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de política en las redes sociales, aquí en Teleantioquia. Y hablando de esa conexión entre partidos políticos y electores, vamos a ver más opiniones de la gente que tanto nos ponen aquí a comentar a nosotros. Les preguntamos a qué partido pertenece y conoce los principios básicos de ese partido. Partido Conservador Colombiano. Claro, lo que pasa es que los principios básicos de los partidos están como muy revaluados, porque precisamente se acabaron los ismos, ahora todo es básicamente por proyectos, por programas. No, nunca he tenido como esa afinidad con ningún partido político. A nadie, soy independiente. No creo en los políticos. Sí, yo soy un tipo de 50 años y vengo de ancestros liberales y siempre he sido liberal, conozco los principios liberales. También del Partido Liberal, porque han sido mis principios liberales. No. ¿Por qué? No, que no me gusta, no creo en los políticos. No. ¿Por qué? Porque no creo en ninguno.
pertenezco al Partido Conservador. Siempre me ha gustado la política y me ha gustado participar en política. No, ninguno. ¿Por qué? Porque no tengo preferencia política. No. ¿Por qué? Porque no soy como apolítico, no me gusta la política. Sí, soy del partido de la U, porque hay lealtad, siempre se llevan las mismas cosas por solidaridad del grupo. No creo en la política mucho. Yo no creo nada, en política no creo nada. Elecciones 2011. Tu voto decide. Teleantioquia. Pasión por lo nuestro. No creo en nada, en política no creo en nada. Juan, ¿cómo leer estas opiniones? Yo creo que hay mucha expresión de desafiliación generalizada frente a los partidos, pero incluso yo creo que eso ha sido muy dinámico en el país, es decir, los niveles de afiliación política en el país fueron relativamente significativos durante el Frente Nacional, sí, que implicaban de alguna manera, digamos, la afiliación era también una condición a veces para acceder al trabajo, para acceder a un cargo, etcétera, etcétera. Entonces ahí había primero 2 partidos legales y la afiliación casi obligada de esos para participar en la política. Después de que eso... Y era casi que por tradición también. Algunos por tradición, digamos, la familia, etcétera, etcétera. Pero incluso el Frente Nacional produjo envió pues una señal a los ciudadanos de la tradición ya no importa tanto, importa que usted pueda vincularse de alguna manera a la política y el mecanismo de ser liberal o conservador. Después eso se deteriora un poco y los ciudadanos empiezan a, como decía uno de los que participó en el BTR, por proyectos. Es decir, ya no, que es un poco lo que decía ahora con respecto a esa idea del partido que quiere atrapar votos. Es decir, el partido ya no tiene grandes ideologías, sino que hace propuestas para ir captando votos donde está la mayoría de los votantes. Pero ahí volvemos a esa concepción errada de que democracia y participación es solo elecciones, es que se conviertan en máquinas electorales y no trasciendan, profesor Raúl. No, que lo que yo quería señalar era que esos nuevos escenarios de los que mencionabas ahora, esos nuevos escenarios implican desplazamientos, implican movimientos no solo de los electores y no solo de los dirigentes políticos, sino que en general implican desplazamientos o un movimiento muy dinámico, muy complejo de la sociedad en su conjunto. Porque en última instancia, ¿cuáles son los mecanismos que la gente conoce y pone en práctica para llevar a cabo actividades políticas? La gente no es muy consciente, por ejemplo, de que las asociaciones comunales, de que los grupos de sexo, de género, que los grupos generacionales, etcétera. Bueno, que hay una cantidad de mecanismos, de grupos que podrían permitirle a ellos expresarse políticamente. Bueno, a Gladys la tenemos muy calladita, pero es porque ya le vamos a dar todo el espacio y justamente el profesor Raúl habla de esos espacios de participación. Sorprendentemente, todas estas redes sociales se han convertido en un espacio fundamental. Vimos lo que sucedió con la primavera árabe, que esas redes sociales fueron definitivas en todo ese proceso que se dio en África seguidamente como efecto dominó en todos estos países. Gladys, ¿aquí qué ha pasado? Tal vez el ejemplo más cercano que tenemos es el de la ola verde, que finalmente nada sucedió con él, pero hay otras cosas muy importantes que están pasando ahí también. Bueno, yo diría que a propósito de lo último que es lo de la ola verde, sí pasó mucho. Sí pasó mucho y fue un movimiento supremamente importante en términos de captación política. Lo que pasa es que los medios disminuyeron, intentaron menguar el efecto que produjo esa expresión, digamos, particularmente de los jóvenes en las redes sociales. 3 millones de votos me parece que no es nada despreciable. Sin embargo, entonces se hace de alguna manera el contrapeso en restar fuerza, digamos, porque entonces se decía, sí, mucha gente en las redes, pero nada en la realidad y en las urnas. Pienso que no, pienso que los jóvenes sí le apostaron a eso. Tal vez buena parte de esos 3 millones entonces eran jóvenes, a mi modo de ver eran jóvenes. Y hay una cosa bien importante, es también el acercamiento que hizo el candidato Mocus particularmente, o el Partido Verde,
la apuesta que le hizo a lo cultural, a lo simbólico. Y ahí están, eso es mucho más cercano, son referentes más cercanos a los jóvenes, indudablemente. O sea, las prácticas políticas tradicionales pues tienden a ser tediosas, incluso a generar cierto tipo de malestares, como lo hemos escuchado en las audiencias, pero las redes encarretan de otra manera y atrapan, por supuesto, a los jóvenes porque suponen otras formas de relacionamiento. Y son muy emotivas, y además. por supuesto, o sea, en el trabajo que se hizo en la investigación en la Universidad de Medellín, lo que trabajamos fue el aplicativo Grupos, ¿sí? Y en los grupos vimos 8 modos de apropiación de los grupos que hacen particularmente la población juvenil, pero de ellos que tengan alto impacto político, que tengan un carácter político, miramos que eran el de los micropolíticas, ¿sí? O sea, los jóvenes que, como decía ahora el profesor Raúl, tienen una similitud enorme con lo que son los colectivos juveniles, que son uniones mucho más frágiles, uniones poco duraderas en el tiempo, ¿sí? Pero que los une una causa, una lucha, una finalidad específica. Entonces, por ejemplo, defensores de animales, entonces tenemos grupos como antitaurinos y esos grupos tienen una fortaleza enorme y congregan voluntades de una manera de verdad que sorprendente. De tal modo que ahí están los jóvenes y ahí están participando en otras formas de hacer política. ¿Sí? Entonces están, por ejemplo, en manifestaciones de sus opiniones y de sus percepciones y incluso en pasar de la red a la realidad, cuando invitan a marchas, a los flash mob, ¿sí? Cuando invitan a plantones en términos de protestas o de ciertas manifestaciones, estamos en presencia de lo político. No podemos negar que hay un alto contenido político porque están vinculando voluntades al logro de un propósito, ¿sí? Y tienen a veces incidencia en el marco de las decisiones políticas. Entonces, ahí me parece que es importante reconocer. Y en el marco de las contiendas electorales también vimos que había una enorme utilización de las redes. El caso, por ejemplo, de la contienda actual, pues podría ya expresarse más en las páginas que en los grupos que están cambiando, digamos, su modalidad en las redes, pero es bien interesante observar qué es lo que ocurre y cómo logran las redes movilizar fundamentalmente emociones. Y es ahí, o sea, pienso que eso es un referente político que se ha despreciado. Y que se ha despreciado porque, digamos que en las vías institucionales o institucionalizadas hay un cierto privilegio de lo racional por encima de lo emocional. Pero indudablemente en lo político, vincular desde las emociones tiene un efecto bastante rentable, políticamente hablando. Gladys, ¿cómo lograr para que todos estos procesos que se dan en las redes no se banalicen, no sean flor de un día y pasen, y por ser justamente tan emotivos, un día estamos con toda la energía, unidos en una causa, pero al otro día ya no? ¿Cómo lograr que eso tenga más cierta cohesión social? Digamos que en ciertas ocasiones las redes operan más como mecanismos que lo que hacen es canalizar lo que sea en el mundo de lo real. O sea, es decir, hay organizaciones que utilizan las redes en términos de hacer más visible, digamos, sus apuestas. Y en tal sentido, pues podría esperarse de ellas que tengan unos niveles organizativos mucho mayores que aquellos que fluyen desde los acontecimientos mismos. Es que, digamos que esa es la lógica. O sea, la lógica no es el perdurar, ¿sí? Sino que la lógica es que en un momento de coyuntura y frente a ciertas situaciones, no nos une nada, ¿cierto? O sea, no pertenecemos a un mismo grupo étnico, ni pertenecemos a un grupo por razones económicas o de otra índole, sino que nos unimos y nos congregamos a la luz de esa causa. Una vez lograda la finalidad, pues el grupo puede desaparecer. Entonces, digamos que más que cambiar o que más que banalizar lo que es un riesgo, ¿cierto? Está justamente en comprender los efectos de esas lógicas relacionales. Raúl. Lo que pasa es que cuando uno señala, por ejemplo, que todos estos fenómenos que tienen que ver con las nuevas tecnologías no permanecen, uno a lo que se está enfrentando es a una paradoja. ¿Qué es lo que no, curiosamente, contradictoriamente, qué es lo que no es permanente? El cambio. Pues la actitud de cambio es lo permanente. Entonces la gente ve expresiones muy concretas, muy coyunturales y considera de alguna manera que eso es completamente distinto de lo otro. Yo diría que no, yo diría que es que
esa posibilidad de estar cambiando, de estar renovando, por decirlo de alguna manera, el libreto, eso es lo que permanece. Es como lo que alguna vez, hablando de literatura, Octavio Paz llamaba la tradición de la ruptura. Es estar rompiendo con esquemas, con acciones, con modelos, lo que garantiza que la literatura se convierta, aunque parezca paradójico y contradictorio, en algo permanente. Gladys, muy breve antes de comerciales. Sí, lo que pasa es que la lógica de las redes es mucho más cercana a la lógica de los jóvenes, ¿cierto? Y los jóvenes, justamente, una de sus condiciones es eso efímero, ¿cierto? O sea, eso de vivir el momento, vivir la situación, buscar por una, o luchar por una causa específica, ¿cierto? Y no buscan centros de poder. Y también se concluía en tu investigación, son relaciones muy parecidas a las relaciones cotidianas, de los que también son efímeras y pasajeras. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema que estoy disfrutando mucho, espero que ustedes también. Ya volvemos. Juan, ahorita hacías referencia a esa tendencia, y también lo veíamos en algunas de las opiniones ya, a esa tendencia de votar por personas y no por programas. Es como esa figura del caudillo que atrae por su carisma, por la manera como se desempeña ante los electores, por cómo persuade, pero más allá de eso, ¿qué hay? Yo creo que hay, digamos, primero hay una modificación muy grande, que vuelvo a insistir en el tema comparativo de la política, y no es una cosa exclusiva de Colombia, es algo que un autor llama la democracia de audiencias, donde el lugar central lo tiene el candidato, la figura que logra transmitir, e incluso los medios a través de los cuales se difunde esa figura, encuestas de opinión, notas periodísticas, etcétera. Entonces ahí hay una, digamos, que si uno se figura la cosa como un escenario, el partido está atrás porque no desaparece, está atrás, y el candidato adelante. O sea, el juego ha cambiado en este sentido. Primero era el partido adelante proponiendo un candidato. Hoy muchas veces es el candidato escogiendo partido. Sí, y en esa escogencia de partido, mostrando un poco las virtudes que como persona, o las, digamos, sus capacidades personales, su capacidad de figurar, de representar, de una buena presentación, que eso tiene mucho peso en los electores, ¿no? Y el otro elemento que nosotros también lo hallamos en un trabajo que hicimos sobre el perfil del votante urbano, es la importancia que los ciudadanos le dan al programa político, pero entendiendo que no es que se lean los programas, sino que atienden un poco a la publicidad y a los, digamos, a los spots publicitarios y a los eslogans que van diciendo temas sobre vivienda, temas sobre seguridad, etcétera. Entonces, cuando el ciudadano dice, no, yo no voto por partido, sino que voto por programa, está votando por el efecto que produce en él también la campaña publicitaria y las ideas que logran hacerse como más visibles o más relevantes en un cierto momento del debate público de una ciudad, de un país, etcétera. Entonces, la personalización de la política tiene efectos. Es claro que Colombia tiene una política bastante personalizada, pero yo siempre llamo la atención sobre la idea de no confundir eso con el desaparecimiento de los partidos, porque los partidos siguen estando ahí como intermediarios. De hecho, cuando hemos tenido candidaturas fuertes que se llaman o que acuden al mecanismo de firmas de ciudadanos que promueven esa candidatura, cuando uno mira detalladamente lo que hay detrás son intermediarios políticos, líderes del partido A, B, C, D, llevando las firmas. O sea, ellos son los que buscan las firmas, las aportan, y esa es una candidatura promovida por los ciudadanos, pero realmente es por los partidos, por los intermediarios. Pues Juan, justamente creo que eso lo vamos a ver reflejado en la siguiente nota, porque le preguntamos a la gente, ¿usted cuando vota lo hace por partidos o por personas? Vamos a ver.
Relativamente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí no estamos manejando la política como la política y no la politiquería. ¿Qué quiere decir eso? De que la política en Colombia se volvió una agencia de empleos, un intercambio de favores. Por las ideas que tenga el candidato, porque las ideas son constructivas y todo lo que vaya bien del pueblo, bienvenido sea. No, nunca he votado, no sé siquiera ni nada. Por las personas. ¿Por qué? Pues porque me parece más interesante el programa de la persona que los partidos. Por las propuestas. Porque pues hay unas personas que en verdad pues muestran un potencial humano y en sus propuestas se pueden ver. Primero sí se votaba por partidos políticos, pero ya todo eso se ha perdido. Estamos votando ahora es por ideas, necesitamos progreso e ideas. Ya ese caciquismo y toda la cuestión ya pasó a otro tercer plano. Me inclino por el partido, por las ideas del partido más que todo. Soy del Partido Liberal, voto por los candidatos del Partido Liberal. En realidad por nadie, ninguno sirve, ninguno sirve. Elecciones 2011, tu voto decide. Teleantioquia, pasión por lo nuestro. Nos interesa reflexionar y ponernos a pensar en torno a estos temas. Finalmente, su conclusión en torno a los partidos políticos, Juan. La primera idea es que los partidos siguen siendo vitales para la democracia, por lo que decíamos, agregan preferencias. La segunda es que efectivamente podemos aspirar a tener partidos mejores, es decir, los que tenemos hay que mejorarlos, perfeccionarlos, pero ese perfeccionamiento no se hace siempre en un reclamo y en un tono moral que a veces convierte en una culpa la participación en la política, sino más bien en poder reclamar estructuras organizativas responsables, que hacen política y que pueden responder por lo que hacen en la política. Y tercero, una ciudadanía más interesada también en los temas de la política, que no solo agote su interés en ver uno o dos programas referidos a ese tema o en escuchar y ver la publicidad, sino que también sea capaz de asumir la política como un lugar donde se debate sobre los intereses individuales y colectivos. Gladys, muy rápidamente. Bueno, muy rápidamente yo diría que hay que ampliar el sentido de lo político. Los jóvenes tienen un gran reto ahí y es justamente reconocer el valor de lo político, reconocer el valor de las ideologías y de recuperar el sentido de las ideologías. Por supuesto que también movilizar desde las emociones, ¿sí? Y utilizar las redes como escenarios, pero también los espacios y las organizaciones y los colectivos juveniles. Raúl. Yo pienso en la responsabilidad que tenemos los académicos en relación con lo político. Pienso que nosotros somos los responsables, los encargados de explicarle de la manera más eficaz que sea posible a la gente cuál es el significado de los partidos en el contexto de la sociedad colombiana. Pues señores, señora, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, fue una charla muy amena, ustedes creo que también la disfrutaron. Gracias. Esperamos que ustedes, quienes son el objetivo principal de estos especiales que ha preparado Teleantioquia, previos a la jornada electoral del 30 de octubre, también hayan disfrutado, haya sido un motivo sobre todo de análisis y reflexión. Los esperamos el próximo lunes, también a las 6:30 de la tarde, con otro tema fundamental, el abstencionismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes sobre todo, muchas gracias. El futuro de la ciudad y el departamento se verá reflejado en las elecciones locales y regionales. Teleantioquia presentó especial sobre partidos políticos. Elecciones 2011. Tu voto decide. Teleantioquia. Pasión por lo nuestro.